Fracturas de diáfisis de tibia. Las fracturas de la diáfisis de tibia se definen como la pérdida de solución de continuidad ósea en la diáfisis de tibia. Son las fracturas de huesos largos más frecuentes y se van a asociar frecuentemente a traumatismos de alta energía, siendo los accidentes de tráfico y los atropellos las etiologías más frecuentes. En este caso se debe interrogar el tiempo de exposición de la herida y pues reconstruir los antecedentes del accidente, investigando cinética de la lesión, características de la herida y de las partes blandas, método de estabilización de la fractura y manejo de partes blandas durante la tensión de primer contacto, condiciones del paciente durante este traslado y tiempo de exposición de la herida. Estas fracturas presentan una serie de características propias. Primero, la cara anterior interna de la tibia es subcutánea y es allí donde se dan las fracturas abiertas más frecuentes. Además, la vascularización es precaria en la mitad distal de la tibia y es donde se van a presentar mayor riesgo de complicaciones al momento de la consolidación. Y la asociación de lesiones en partes blandas va a ser de gran importancia en el momento que se haga el examen neurovascular por la alta probabilidad de síndrome compartimental. Y el objetivo es evitar las posibles complicaciones al tiempo que se está en una recuperación, buscando una recuperación funcional. Para la evaluación debemos hacer exploración de lesiones asociadas en el contexto de traumatismos de alta energía. Se debe hacer un examen neurovascular que permita pues, evitar las complicaciones como lesiones vasculares o prevenir el síndrome compartimental. Además, se debe hacer un diagnóstico por medio de radiografía simple. Allí es donde vamos a tener la clasificación AO radiológica, que la A1 es una fractura simple esfiroidea, la A2 es simple pero oblicua mayor de 30 grados, la A3 es una fractura simple transversal menor de 30 grados, la B1 es una fractura en cuña espiroidea, la B2 en cuña por flexión y la B3 es una fractura en cuña fragmentada. La C, que ya aumenta de complicación la fractura, es una fractura compleja, la C2 es una fractura compleja segmentaria y la C3 es una fractura compleja irregular. También debemos hacer una exploración física, buscando las características de la herida y de partes blandas, el aumento de volumen, la deformidad, si hay crepitación. Se debe buscar intencionalmente la presencia de exposición ósea, si hay frictenas, contusiones, lesiones ipsilaterales, cápsulo-ligamentarias de rodilla y tobillo, e investigar el estado sensitivo, motor y vascular distal de la extremidad afectada. Entonces, en la evaluación inicial, preguntamos, hacemos la exploración física y tomamos radiografías AP y lateral, incluyendo rodilla y tobillo. Además, el estado de partes blandas, según la escala Cherne y Gotts, y la escala de Goodsill y Anderson de fracturas abiertas, y pues prevenir la instauración de síndrome compartimental. Hablando de la clasificación Sterne y Gotts, esta es la clasificación de las partes blandas en las fracturas cerradas. Este nos ayuda pues al diagnóstico de partes blandas. El grado 0 es las partes blandas indemnes, el grado 1 contusión desde dentro y abrasión superficial, el grado 2 hay abrasión profunda, contaminada, significativa, que puede llevar a ampollas, edema y nos puede llevar a un síndrome compartimental, contusiones extensas de la piel o de los músculos. Y ya el grado 3 vamos a encontrar necrosis cutánea o muscular, despegamiento cutáneo o muscular, amplia contusión o aplastamiento y el daño muscular puede ser intenso, puede haber lesión vascular o incluso síndrome compartimental. Con respecto a la clasificación de Bustillo y Anderson, este nos
clasifica las fracturas abiertas. El tipo 1 es una fractura abierta menor a 1 centímetro, limpia, con daño de tejido blando mínimo y un daño óseo simple. El tipo 2 va a tener un tamaño de la fractura abierta entre 1 y 10 centímetros, contaminación moderada, puede haber daño a tejido blando moderado con daño muscular y el daño óseo fragmentación moderada. Y el tipo 3 se divide en tres. En tipo 3A, que el tamaño va a ser mayor de 10 centímetros con una contaminación severa, va a haber aplastamiento severo con cobertura ósea y el daño óseo va a tener fragmentación moderada. El 3B va a ser una herida mayor de 10 centímetros con contaminación severa, aplastamiento severo sin cobertura ósea y el daño óseo va a tener una fragmentación severa. Y el 3C es el mayor de 10 centímetros con contaminación severa, va a haber daño tejido blando igual a 3B, es decir, aplastamiento severo sin cobertura ósea más lesión vascular y también va a haber una fragmentación severa. Esta clasificación también nos va a ayudar al momento de instaurar el manejo. Por otra parte, vamos a tener la escala de severidad de la extremidad mutilada MES. Esta es una escala sencilla para los traumatismos de extremidades inferiores y se va a basar en el grado de lesión ósea y de tejidos blandos, en el grado de isquemia de la extremidad y el grado de choque hipovolémico y edad del paciente. En el criterio A vamos a tener lesión de tejido blando y hueso, donde depende si es baja energía, 1 punto, intermedia, 2 puntos, alta, 3 puntos, muy alta, 4 puntos. El ítem B es isquemia de la extremidad, si hay pulso reducido con perfusión normal, 1 punto, si hay disminución del llenado capilar, 2 puntos, y si ya tenemos dedos fríos insensible, 3 puntos. El ítem C es el grado de shock. Si tenemos una tensión arterial mayor a 90, 0 puntos, una hipotensión transitoria 1 punto y una hipotensión persistente 2 puntos. Y el ítem D es la edad del paciente, en menores de 30 años 0 puntos, entre 30 y 50 años 1 punto y en mayores de 50 años 2 puntos. Teniendo en cuenta que 7 o más puntos es muy probable que se realice amputación del miembro inferior afectado. Con respecto al tratamiento de las fracturas de diáfisis de tibia, se debe tener en cuenta que hay un gran riesgo de complicaciones, principalmente el de la infección. La elección apropiada del manejo se realizará según la edad del paciente, el tipo de fractura, lesión de partes blandas, enfermedades concomitantes y estado del paciente. Y claro está la inestabilidad de los fragmentos y experiencia quirúrgica anterior que haya tenido el paciente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se ha demostrado que los clavos intramedulares con respecto a otras técnicas quirúrgicas como el fijador externo o la placa a compresión tiene mayor tasa de consolidación y menor índice de complicaciones. Además, actualmente hay clavos ranurados con orificios de bloqueo tanto proximal como distal y el tipo de bloqueo que se utilice dependerá pues ya de la estabilidad y localización de la fractura, así como de la reducción intraoperatoria que se consiga. Entonces vamos a tener las fracturas cerradas, si es desplazada o no desplazada. Si no es desplazada, si se puede hacer una reducción estable con tratamiento conservador por medio de una férula. O si es desplazada y tiene reducción inestable, ya iríamos con un tratamiento quirúrgico como el clavo intramedular. En las fracturas abiertas de diáfisis de tibia, es un tratamiento que se debe hacer urgente, se debe dar según la anamnesis, la exploración neurovascular, irrigación y cobertura con una gasa estéril, estabilización provisional con férula y estudio radiológico si es posible en el nivel que estemos.
y descartar otras lesiones, además de toma de fotografía de la herida, por lo mismo de que pues estamos haciendo cobertura con material estéril. Por otra parte, en todos los pacientes con fractura de diáfisis se recomienda administrar algunas medidas, como son enoxaparina 40 unidades por vía subcutánea cada 24 horas, un protector gástrico como omeprazol 40 miligramos IV cada 24 horas y toxoide tetánico por lo mismo que es una fractura abierta. Además, la administración de antimicrobianos desde el ingreso a urgencias con respecto a la clasificación de Gustilo y Anderson de fracturas abiertas que les nombré anteriormente. Está la tipo 1 que se va a tratar con cefazolina 1 gramo por vía intravenosa cada 8 horas y si es alérgico con vancomicina también 1 gramo. Y las tipo 2 y 3 se va a tratar con cefazolina 2 gramos IV más 1 gramo IV cada 8 horas, o sea 2 gramos de inicio. O si es alérgico, vancomicina 1 gramo cada 12 horas. Más gentamicina de 240 miligramos cada 24 horas. En el caso de las tipo 3, se va a añadir penicilina, 4 millones de unidades cada 4 horas por vía intravenosa y si es alérgico a las penicilinas, se administra clindamicina. Como les comenté, la vacunación antitetánica es muy importante. Y en el caso pues, de estas fracturas se debe hacer desbridamiento con irrigación de la tipo 1 3 litros, tipo 2 de 6 a 7 litros y tipo 3 mayor a 9 litros y en un lapso de menor a 6 horas que la incisión de tejidos desvitalizados, pues entre más horas va a ser mayor. Por otra parte, tenemos la estabilización, ya sea con férula, con clavo endomedular o en las tipo 3A o 3B se debe utilizar clavo endomedular o fijador externo y en las tipo 3C se debe valorar la escala de MES, si hay mayor a 7 puntos como lo comentaba, se debe valorar la amputación o si se puede poner fijador externo. Y el cierre de la herida, el cierre primario, si hay buena cobertura y poca contaminación. Y esto no se realiza ni en la tipo 3B ni en la tipo 3C. Y cobertura sí se debe hacer pues, menor a 10 días. Con respecto al diagnóstico y manejo en unidades médicas de primer nivel o en urgencias, en las fracturas cerradas se debe aplicar tracción longitudinal en el eje de la pierna, colocar una férula posterior muslo-podálica para inmovilizar temporalmente pues, la extremidad afectada, estabilizando la articulación proximal y distal, en este caso la rodilla y el tobillo. Y en las fracturas expuestas se debe cubrir la herida con apósito estéril sin ningún tipo de antiséptico, aplicar tracción longitudinal en el eje de la pierna, colocar la férula, lo mismo, y no indicar pues ningún medicamento oral, por lo mismo que el paciente puede ser llevado a cirugía y de ahí enviar a segundo o tercer nivel donde es especialista en ortopedia y traumatología. El tratamiento de las complicaciones inmediatas en pacientes con fractura de diáfisis de tibia debemos tener en cuenta las lesiones vasculares para hacer un diagnóstico oportuno y evitar la hipoperfusión prolongada y asimismo pues hacer una reparación vascular inmediata. En extremidad gravemente lesionada, evaluar con la escala de MES si se necesita amputación o no. Cuando se sospecha de síndrome compartimental se debe hacer una vigilancia continua, en especial en lesiones de alta energía, aplastamiento o lesiones vasculares previamente reparadas y el tratamiento con dermofasciotomías debe ser de urgencia de los 4 compartimentos de la pierna. En cuanto al manejo quirúrgico, en las fracturas de tibia de bajo impacto se recomienda utilizar clavo endomedular, también utilizar
el principio biomecánico de tutor intraóseo más protección en fracturas estables de baja energía mediante el bloqueo de orificio proximal y distal para evitar movimientos rotacionales y pues así permitir una compresión dinámica. En lo que son fracturas con un trazo transverso se recomienda elegir el principio biomecánico del tirante o de compresión axial con una placa de compresión amoldada, pretensada y tensada. Y en las fracturas de baja energía con lesiones severas de partes blandas se recomienda la utilización de fijadores externos. Y ya con respecto a las fracturas de alta energía inestables de tibia, la utilización de clavos bajo el principio biomecánico del sostén que se consigue pues al bloquear los dos pernos proximales y distales del clavo con la finalidad de mantener la distancia y controlar los movimientos rotacionales. Y si es con placa, se debe hacer bajo el concepto de mínima invasión mediante el principio de sostén con mínima incisión en cara medial de la tibia. Se puede deslizar una placa convencional por encima del periósteo, respetando así los tejidos blandos. Y ya cuando las condiciones de la piel no permiten la osteosíntesis interna por lesiones severas de partes blandas, se debe usar fijadores externos de manera temporal. Para la vigilancia y seguimiento de las fracturas de diáfisis de tibia en pacientes con fijadores externos es posible realizar la movilidad de las articulaciones libres, incluso el apoyo de la extremidad, y en pacientes con clavo centromedular y placa, desde el posoperatorio inmediato se estimula la movilidad de todas las articulaciones, fortalecimiento muscular mediante ejercicios isométricos y el apoyo parcial progresivo de la extremidad afectada hasta lograr el apoyo total y existencia de la consolidación de la fractura. Es muy importante tener en cuenta los signos de alarma con la finalidad de detectar cualquier complicación. Se debe datos de lesión vascular, si hay alteración, buscar los pulsos distales, si hay extremidad fría, si hay cianosis distal, datos de síndrome compartimental, si hay edema leñoso, parálisis, dolor al estiramiento pasivo, dolor intenso y progresivo, si hay parestesias, o buscar si hay tromboembolia pulmonar como inquietud, irritabilidad, confusión, dificultad respiratoria, taquicardia, es de lo más importante. Buscar las complicaciones, evitarlas y elegir el mejor tratamiento para el paciente.